Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy una vez más estamos aquí en este espacio para poder predicar y poder hablar de la palabra del Señor. Hoy día vamos a aprender un tema bastante interesante, como ya lo han podido ver en la imagen previa a esta prédica y en la imagen que hemos estado publicando en el grupo de Yecna Los Cedros. Titula Solucionando conflictos. ¿Ven? Entonces, para poder comenzar vamos a cerrar nuestras vistas allí donde estamos y vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos a través de la lectura de su palabra en esta noche. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites estar aquí. Tú, Señor, eres el único que guía nuestras vidas, que controla cada una de las cosas que nosotros hacemos durante nuestros días y nos permite poder tener este tiempo libre para poder escuchar tu palabra a través de esta red social, Señor, que tú le estás utilizando como un instrumento para no dejar de recibir ese alimento espiritual que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que están ahora presentes, Señor, y que sea tú también añadiendo, Señor, a muchos más para que no se puedan perder tu palabra en esta noche. Guíanos, Señor, guía mis palabras, Señor, guíanos a cada uno de nosotros y abre nuestra mente para que esta palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón y pueda quedarse allí y germinar, Señor, como la vid verdadera, Señor, que es tu palabra. Te damos gracias y te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar acerca de este tema de solucionando conflictos, un tema bastante interesante y creo yo apropiado para este tiempo en el que la familia está junta, refugiados por el coronavirus, por el COVID-19, que de alguna u otra manera nos está haciendo pasar más tiempo con la familia. En este tiempo estamos todos juntos y estamos compartiendo cosas, ¿no? Quizás hábitos, quizás juegos, quizás momentos de recreación, quizás padres y niños haciendo tareas juntos, entre muchas otras cosas. Y este ejemplo de la familia es bastante claro, creo yo, para este tema, porque también en estos momentos salen a flote algunas cuestiones o algunos roces entre la familia, ¿no? De repente el padre, que no pasaba mucho tiempo por estar trabajando, ahora tiene que limpiar, ahora tiene que hacer los quehaceres y se da cuenta que en realidad las cosas que hacía la esposa en el hogar no son fáciles. De repente pueden crear conflictos allí, el hecho de estar enseñando a los hijos, guiando a los más pequeños en sus tareas, en sus clases virtuales que puedan estar teniendo. Creo que estos tiempos son tiempos en los que salen a flote un poco más estos problemas o estos roces. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo solucionar estos conflictos, y no necesariamente quizás en la familia, que también se pueden aplicar a eso, sino también en todo tipo de entorno, ya sea laboral, ya sea social, ya sea en la iglesia, como le hemos dicho, familiar, y todo tipo de entorno. Amén. Entonces, las peleas o conflictos, ya sean familiares o laborales, van desde cosas bastante pequeñas hasta cosas que se pueden ir haciendo bastante grandes, ¿no? ¿Y esto por qué es dado? Lo que pasa es que el ser humano, a raíz del pecado original, perdió la capacidad de poder vivir en paz o en santidad en su entorno. Y sobre todo, o más importante, perdió la capacidad de poder de tener la comunión y poder estar en paz con Dios. Se rompió esa comunión y acorde a eso o como resultado de eso, costó la sangre de Jesucristo el poder restablecer esta comunión y poder estar en paz con nuestro Dios, la paz entre Dios y el hombre. Pero los cristianos, o acá viene la pregunta, ¿los cristianos somos exentos a esta situación? Y la verdad es que no, pues. Claro que no. Nosotros como personas estamos constantemente cometiendo errores o faltas a nuestro prójimo,
Y constantemente tenemos que estar analizando las cosas que hacemos y viendo si es correcto o no es correcto todo lo que hacemos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nos dice el libro de Efesios, y todo es verdad. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo a formar parte de nuestra vida, a reinar en nuestro corazón, nosotros somos hechos nuevas criaturas, y dice la palabra que somos renovados, ¿no? El viejo hombre lo dejamos atrás y somos hechos nuevas criaturas. Y esto tiene que hacerse verdad en cada una de nuestras vidas. Por ende, nosotros debemos de tratar de que estos conflictos o estas discusiones que podamos tener con nuestros más allegados sean constantemente disminuyendo y disminuyendo mientras vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo podemos actuar frente a esos conflictos, ¿no? Vamos a ir tomando 3 puntos bastante importantes para poder ver cómo vamos a actuar en estos conflictos. Y el primero es obviamente evitar el conflicto, ¿no? No es que nosotros vamos a esperar a que quizás estemos ya sumergidos en el conflicto y hacer todo lo posible por arreglarlo, que también está muy bien, pero lo primero que nosotros debemos hacer y debemos practicar constantemente como cristianos es evitarlo por completo, evitar el caer en un conflicto. Y hay un dicho que no sé si quizás lo habrán escuchado o no, que dice: no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y este dicho quizás en parte puede ser cierto, sí, porque a no todas las personas nosotros le vamos a caer bien, ¿no? Eso hay que aceptarlo. Y a nosotros también quizás no todas las personas estemos de acuerdo con su forma de pensar, de actuar, de comportarse. Por una parte esto es verdad, pero lo malo de este tipo de pensamiento es que muchas veces nosotros usamos esto para justificar nuestras malas actitudes o malas conductas. Cometemos algún mal acto, la otra persona lo toma mal y nosotros decimos: bueno, pues yo soy consciente de que no le voy a caer bien a todo el mundo, así que voy a seguir mi vida tal y como la sigo haciendo. Y esto es algo que nosotros muchas veces hacemos mal. Una cosa es que nosotros comportarnos bien acorde a la palabra del Señor, y que aún pese a eso hay algunas personas a las cuales no les incomode nuestra forma de actuar o de pensar, y otra que nosotros nos comportemos mal y en respuesta a eso otras personas nos estén quizás recomendando que nos comportemos un poco mejor. Y es que no se trata de que nosotros le agrademos a todo el mundo, ¿no? Sino se trata de estar en paz con todas las personas a nuestro alrededor. El hecho de que alguien quizás piense distinto a cada uno de nosotros, o haga las formas distintas, o reaccione distintos a algunos casos específicos, no significa que pongamos a esa persona como un enemigo. Y eso es lo que comúnmente las personas hacen. Normalmente cuando hay una persona que hace las cosas distinto a como uno las hace, nosotros pensamos o tendemos rápidamente a ponerla como enemigo nuestro. Puede ser por muchos factores, ¿no? El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18 dice lo siguiente. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso deja en evidencia de que, como ya lo hemos dicho anteriormente, es casi imposible de que le caigamos bien a todo el mundo, ¿no? Y por eso es que dice la palabra de que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar bien con ellos.
Obviamente también va a depender de la otra persona, porque quizás por mucho que nosotros estemos haciendo las cosas bien para poder llevarnos en paz con todos, la otra persona hace totalmente lo contrario, ¿no? Puede suceder. Y ahora, como les digo, pueden haber personas conflictivas alrededor nuestro. Pueden haber personas que constantemente están en medio de pleitos con diferentes personas, y puede llegar un momento en el que estas personas, al formar parte de nuestro entorno, busquen tener algún conflicto con nosotros, sin nosotros quizás hacer nada de malo, ni nada en específico a esa persona. Sin embargo, puede buscar conflicto con cada uno de nosotros. En estos casos, lo que demanda la palabra de Dios es que nosotros seamos totalmente humildes de corazón, y hablar con palabras prudentes. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bastante claro lo que dice Proverbios, ¿no? Algo bastante interesante. Y es que es totalmente verdad, ¿no? Cuando nosotros reaccionamos mal a la provocación, lo único que nosotros vamos a hacer es agrandar el problema. Sin embargo, cuando nosotros reaccionamos de forma pasiva, humilde y sabia ante los conflictos, vamos a lograr tranquilizar el momento. Amén. Ese ha sido el punto 1 de evitar el conflicto. Ahora el punto 2 es soportándonos los unos a los otros. Constantemente hay que soportarnos los unos a los otros. Y es que en realidad el hecho de convivir es algo bastante dificultoso, ¿no? O es un poco difícil para las personas. El ejemplo más claro que tenemos de esto es el ejemplo de una pareja recién casada, ¿no? Una pareja de enamorados o novios que recién se han casado. De novios todo es tranquilo, todo es bonito, visitarse entre ellos en sus hogares. Muchas veces las conversaciones se vuelven interminables. Todo es bonito, ¿no? Todo es bonito, pero al momento de casarse comienzan a salir hábitos de cada una de las personas. Al momento de que esta pareja comience a convivir dentro del matrimonio, comienzan a surgir hábitos que quizás no sabían el uno del otro, ¿no? Quizás por allí la toalla mojada en un lugar donde no le corresponde, la esposa se molesta. Quizás el esposo diciéndole a la esposa: la comida de mi mamá era mejor. De repente: yo no lo hago así, me gusta de hacer esto de esta forma y no de la otra, no quiero hacerlo como tú me dices, sino como yo lo he hecho durante toda mi vida. Y comienzan a salir muchas cosas de las cuales pueden suceder algunos roces en esta pareja, ¿no? Y todo esto es normal. Todo esto tiene que darse, pero por lo general estos conflictos deben de irse resolviendo apenas se van dando, ¿no? Son conflictos un poco menores. Y este ejemplo es bastante claro porque deja a la vista de que el hecho de convivir entre personas es bastante dificultoso, no necesariamente dentro del matrimonio, sino que en cualquier lugar donde nosotros tengamos interacción con personas por un largo tiempo, pueden existir este tipo de actitudes, este tipo de hábitos, palabras y conductas que quizás no nos van a agradar, ya sea en el trabajo. Convivimos 8 horas diarias con diferentes tipos de personas, diferentes actitudes. En el colegio, los niños en la universidad, los que son más mayores, adolescentes, conviven muchas horas diarias con diferentes tipos de personas. Y esto no quiere decir que nosotros caigamos en contienda con este tipo de personas a las que no nos guste quizás su forma de actuar o de llevar las cosas, sino es totalmente lo contrario, ¿no? Debemos de saber soportarnos los unos a los otros. Y como lo hemos estado viendo desde un inicio, la iglesia no es
no es exento a esto, ¿no? En la iglesia pueden haber hermanos quizás que son un poquito difíciles de llevar, ya sea por su conducta, ya sea por su carácter, porque quizás son poco amistosos, porque quizás les gusta llevar la contraria, o quizás son un poco dados al chisme, muchas cosas que quizás no nos puede gustar a nosotros de las demás personas, ¿no? Y quizás nosotros mismos, seamos esa persona que es difícil de llevar. Quizás no nos hemos dado cuenta que nosotros somos ese tipo de persona difícil de llevar para el resto, pero la Biblia dice una cosa clara acerca de eso y la podemos ver en Colosenses 3:13, que dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y constantemente en esta prédica vamos a estar viendo de que todo lo que nosotros debemos hacer para con el prójimo es porque Cristo lo hizo por nosotros primero, ¿no? Y ese es el primer ejemplo de que nosotros debemos perdonar a los demás porque Cristo también nos perdonó. Y ahora nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y cómo hago para soportar o para llevar a ese hermano que quizás es un poco conflictivo o que quizás es un poco difícil de llevar con respecto a su carácter o su forma de actuar? Y acá vamos a mencionar dos puntos bastante importantes y claros. El primero es con paciencia, ¿no? Debemos de tener bastante paciencia. Efesios capítulo 4 versículo 2, la parte B, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bastante claro, dice en amor. Y esto puede resultar un poco difícil, pero se nos va a comenzar a hacer un poco más fácil cuando caigamos en la cuenta de que, como ya lo hemos dicho antes, Dios lo hizo por nosotros primero. Y ahora nuestro deber como cristianos y como personas que reflejan la imagen de Cristo es que nosotros debemos hacer lo mismo por nuestro prójimo. El segundo punto para poder conllevarnos los unos a los otros es perdonándonos como Cristo también nos perdona. Y aquí hay un dato bastante interesante, y es que algunos científicos afirman que la falta de perdón genera problemas de salud, ¿no? Ya sea neurosis, ya sea problemas cardíacos, ya sea presión arterial, jaquecas, insomnio, entre algunas otras enfermedades más, ¿no? Entonces algo tan simple como el poder perdonar y el poder pedir perdón nos puede liberar de todas estas enfermedades. Gracias, y esto sí lo debemos de recordar cada uno y tener siempre presente, y es que gracias al perdón de pecados es que nosotros obtenemos la salvación a través de Cristo Jesús. El perdonar y el pedir perdón es algo que como cristianos debemos practicar constantemente a lo largo de nuestra vida. Mateo capítulo 6, 14 y 15, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Amén. Lo tenemos bastante claro en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y si no nos perdonamos también los unos a los otros, pues esto puede conllevar a poder generar en nuestro corazón raíces de amargura. Cuando la falta de perdón se extiende en nuestro corazón, genera raíces de amargura, y esto puede complicarse, ¿no? Pedro incluso una vez le preguntó a Jesús, ¿no?, si era suficiente el hecho de perdonar 7 veces a su hermano. Y esto se podría tomar como que Pedro quizás no quería perdonar, no solamente pensaba en perdonar 7 veces, pero es todo lo contrario. Lo que dijo Pedro de perdonar 7 veces a su prójimo era bastante generoso por parte de él, ya que el Talmud, que era la versión oral del Torá, indicaba que se tenía que perdonar 3 veces al prójimo.
Pero, sin embargo, esta generosidad que pudo tener Pedro en ese entonces no fue suficiente para la generosidad y la gracia de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dijo de que no, de que él tenía que perdonar hasta 70 veces 7, y esto hacía como referencia como para perdonar a nuestro prójimo infinitamente, constantemente estar perdonando y perdonando y perdonando. Ese es el punto 2 de soportándonos los unos a los otros, y pasamos al 3, que es creo yo, el definitivo, y son los procedimientos para solucionar un conflicto. Y esto ya es cuando nosotros quizás ya estamos dentro de un conflicto y como personas cristianas ya tenemos que solucionarlo, ¿no? Eso podría ser el paso que está dentro de eso. En Mateo 18, capítulo 15, vamos a estar leyendo los tres versículos, pero ahora nos vamos a enfocar en el 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y este paso 1 es repréndele estando tú y él solos, ¿no? Nosotros quizá podemos malinterpretar esta palabra y de repente ir a regañar al hermano que ofendió o atentó contra nosotros, y le vamos gritando al hermano de por qué hizo eso. Esa puede ser una mala interpretación de esta palabra cuando dice reprenderle, ¿no? Pero nosotros debemos entender de que esta palabra se trata de afrontar el problema. De afrontar el problema y tratar de resolverlo, pero con sabiduría y con amor. Recordemos lo que hemos leído antes de Proverbios 5:1, que dice: la respuesta amable aplaca la ira. Gálatas también, capítulo 6, versículo 1, nos habla también acerca de esto. Nos dice algo bastante interesante. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y por esto es que nosotros debemos ser sabios constantemente. Debemos ser sabios, prudentes y amorosos al momento de tratar de confrontar al hermano para poder resolver el problema, porque no sabemos cuándo nosotros seamos los que cometamos alguna falta y estemos en la otra posición, ¿no? Al otro lado del conflicto. Por eso es que nosotros debemos de ser sabios, prudentes y amorosos. El paso número 2 lo encontramos en Mateo 18:16. Dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y la malinterpretación que nosotros le podemos dar a este texto es que la palabra no dice que busquemos a 2 y 2 o 3 testigos y vayamos todos juntos a amedrentar al hermano, ¿no? o a confrontar con regaños al hermano, ¿no? Sino nos dice todo lo contrario. Esto es con el fin de poder solucionar el problema. No es para ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón, o quién debería pedir perdón a quién, no, sino es con el ánimo de querer solucionar el problema, pedir perdón, y por consecuencia también la otra persona pueda pedir perdón. Ahora, estos testigos de los cuales habla la palabra tampoco no pueden ser cualquier tipo de personas. No vaya a ser que en vez de tratar de arreglar el problema, estos testigos metan quizás cizaña y puedan empeorar el problema, ¿no? Estos testigos deben de ser personas respetuosas, deben de ser personas de buen testimonio, maduros y sabios en la fe y con respecto a la palabra de Dios. El paso 3 lo encontramos en el verso 17, la parte del inicio, la parte A, y dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y la Biblia dice: dilo
a la iglesia. No dice anda y chisméalo a la iglesia, o anda acúsalo con la iglesia, sino dice dilo a la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de esto? No es el propósito con el propósito de condenar a alguien, sino es todo lo contrario, para poder restaurar al que cometió la falta y poder arreglar las diferencias. Tengamos en cuenta de que este paso viene después del primero y del segundo. Si no se tuvo un buen resultado quizás al poder aplicar el primero y el segundo, pues esta persona podríamos pasar al último paso, que es el bastante definitivo y el más contundente, creo yo, que lo encontramos en el mismo verso 17, la segunda parte. Dice: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto lo quiero explicar con una pequeña historia que deja bastante claro esta parte del versículo, ¿no? Y dice: un hombre tenía un gatito y un cerdito. A ambos los quería mucho. Un día decidió bañarlos, vestirlos, perfumarlos y ponerle muy lindos. Ponerlos muy lindos. Dice que un día el gatito salió feliz y contento con su vestimenta. Lo limpió y estaba impecable. Sin embargo, cuando iba caminando por las paredes de la casa, tropezó y cayó en un charco de barro que había en ese lugar. Levantándose muy rápido, el gatito salió de allí y comenzó a asearse con la lengua. El cerdito, por otro lado, también se encontraba impecable al ver el charco de barro. No dudó dos veces en irse hacia allá felizmente a revolcarse en medio de ese barrial. Él era feliz allí. No sé si podemos entender esta historia, y es que en realidad hay dos tipos de personas, ¿no? Hay personas que, como el gatito, a pesar de que cometan errores y caigan quizás en conflicto, no dudan en levantarse y salir de allí y poder llevarse bien con todos los hermanos. Y está el otro tipo de personas que son como este puerquito, que son felices y no se hacen problema alguno con habitar en medio de los conflictos y no piensan en resolverlos. Estos son los dos tipos de personas que podemos encontrar, ¿no? Y estos son los dos tipos de las personas a los que habla este versículo 17. Y esos son los 4 pasos para poder solucionar los conflictos según la Biblia. Y ahora nosotros también podemos tomar esta parte del libro de Mateo capítulo 18 y poder malinterpretarlo por completo, ¿no? Hemos hablado de 4 pasos. El primero es el reprenderlo estando tú y él a solas. El segundo era buscar a 2 o 3 testigos. El tercero, decirlo a la iglesia. Y el cuarto, tenerlo por gentil y publicano, ¿no? Y nosotros muchas veces podemos cometer error en el orden de hacer estos pasos, o la omisión de alguno de ellos, ¿no? Uno de los errores más comunes es, por ejemplo, hacer primero el paso 4 y luego el paso 1, ¿no? Lo tengo por publicano y gentil, por lo tanto lo reprendo a solas. Y esto se refiere a que nosotros primero juzgamos al hermano como el más carnal, pero como nosotros somos espirituales y misericordiosos, vamos y hablamos con él. Otro de los errores más comunes que se puede dar es hacer el paso 3 y el paso 4, que se refiere a que le cuento a la iglesia y lo tengo por gentil. Y esto es que nosotros lo primero que hacemos es regar el chisme en la iglesia sin propósito de la restauración de la otra persona,
y seguimos pensando que esa persona es conflictiva, ¿no? Y gentil. Y el último ejemplo es hacer el paso 2 y el paso 3, otro de los errores más comunes, y es busco a 2 o 3 testigos y luego se lo digo a toda la iglesia. Y este creo que es el más común, y es cuando nosotros le decimos primero a nuestros amigos más allegados, más cercanos, porque quizás nos sentimos muy ofendidos y quizás necesitamos o tenemos la necesidad de contárselo a alguien, y después hacemos que toda la iglesia se entere, ¿no? Esos son los errores más comunes acerca de esta parte de la palabra y los que quizás nosotros inconscientemente hacemos, ¿no? Y lo que nosotros debemos de tener en cuenta con esto es que el diablo es el maestro en crear conflictos y divisiones. Y lo que comúnmente él quiere hacer es esto, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, siempre crea conflictos, en nuestro ámbito laboral crea conflictos. Y mientras más nosotros estemos confiando en nuestro Dios y caminando directos en su palabra, más el diablo va a querer hacer de las suyas y querer crear conflictos y divisiones entre cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Esta ha sido entonces la palabra que el Señor nos ha traído para esta noche. Tengámoslo en cuenta para cada una de nuestras vidas, porque en realidad creo yo que es bastante útil, ¿no? Entonces vamos a orar para que el Señor sea despidiéndonos quizás para poder seguir con nuestras cosas, y vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Oh Señor, gracias te damos por este momento en el que tú, Señor, nos has hablado en esta noche y has querido que nosotros aprendamos más acerca de cómo podemos llevar los conflictos en la familia, en la iglesia y en todo ámbito, Señor, en el que tú nos has colocado en este mundo. Te pedimos que seas tú ahora bendiciendo a cada uno de nosotros, a todas las personas que están aquí presentes escuchando, y a toda su familia. Sé tú nunca apartándote de cada uno de ellos, y sé tú constantemente dándoles palabras de aliento para poder llevar ese tiempo que puede ser difícil, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando durante todos esos días, que nos sigas salvaguardando, Señor, y que nunca te apartes de nuestro lado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a dar los saludos para las personas que nos han estado escuchando y viendo en esta noche. Vamos a enviarle saludos al pastor Hugo Saldarriaga y a la pastora Marta Segarra, a Miriam Velázquez, a Carlos Correa y a la hermana Juana Gamboa, a Stephanie Valiente, a Jennifer Ariza, a Mark, al siervo Christopher también, saludos para el siervo Christopher, a Leila, a Cliff, a Saraí Ariza, a Johnny Saldarriaga, que nos sintoniza desde Piura, a Steven Orozco, a Esteban Saldarriaga, Jael Saldarriaga, Sandra Pinto, Joel Fernández, Elga Requelme, Esmeralda, la hija del hermano Robert Segura de Argentina, amén. Leo Rincón, Carla, Joari y nuestro hermano Leito. También un enorme saludo y un fuerte abrazo a la distancia a todas las madres el día de hoy por este día tan especial. Espero que el Señor las haya estado bendiciendo desde muy temprano, quizás no con salidas o para recrearse, sino que las personas que constituyen su familia hayan estado a su lado durante este día y le hayan hecho pasar un bonito día. Amén. Saludos para todas las madres y saludos también para todas las personas que constituyen la iglesia. Quizás no los hemos mencionado. Si se nos escapan por allí, discúlpenos. Saludos para todos en general. Amén, hermanos. Nos despedimos entonces de esta noche y no se olviden que vamos a volver a estar transmitiendo el día miércoles a las 8 de la noche. Amén. Bendiciones, hermanos.
su gran amor. No olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para